Esta tarde nos vamos a centrar en una de las infinitas aplicaciones que ofrece la inteligencia artificial. Hablo del diseño generativo. El diseño generativo es una tecnología de exploración del diseño basada en inteligencia artificial que nos permite crear de manera simultánea múltiples diseños con mejor rendimiento, optimizando tiempo, y todo ello se traduce al final en reducción de costos. Para mostrar en qué consiste el diseño generativo, lo vamos a hacer de la mano de la herramienta de Autodesk Fusion 360 y vamos a trabajar a partir de un proyecto del arquitecto Toyo Ito. Como muchos de vosotros sabéis, fue premio Pritzker en 2013. Y bueno, hemos seleccionado el proyecto Swiss Avenue en Barcelona. También seguro que a muchos de vosotros os suena, que consistió en la remodelación de un edificio de oficinas para convertirlo en apartamentos de lujo. Influenciado por su proximidad a la Pedrera, se llevó a cabo entre 2003 y 2009. En esta ocasión nos vamos a centrar en la segunda piel de la fachada y partiremos del supuesto en el momento del encargo del proyecto Toyo Ito, imaginando que para su diseño tuvo la oportunidad de apoyarse en el diseño generativo y obtener así diversas alternativas de diseño de la mano de Fusion 360. Imaginaos también que el proyecto se hubiera desarrollado bajo la metodología BIM. Ahora os cuento cómo se implementaría el uso del diseño generativo en el proyecto. Cuando un proyecto está desarrollado bajo la metodología BIM, es necesario anexar para cada uno de los usos que se proponen o que se establecen en el pliego, en los requisitos de intercambio de información, es necesario, como decía, desarrollar el flujograma o un flujograma para cada uno de los usos que se establecen en el plan de ejecución BIM. En este caso, lo que os muestro es el flujograma para el uso específico del diseño generativo para dar soporte al diseño de la fachada, de la segunda piel de la fachada. En este flujograma, en la parte superior, os muestro la información de referencia, en este caso, los requisitos de intercambio de información que establece el cliente en el pliego, es decir, qué busca o qué quiere obtener el cliente cuando desarrolla el proyecto bajo esta metodología. En este caso, uno de los requisitos sería el uso del diseño generativo bajo con el empleo, mejor dicho, de la herramienta de Fusion 360. En el BEP, como digo, que está en la parte central del flujograma, donde se muestra todo el proceso desde el inicio, porque parte del plan de ejecución BIM. Aquí se plasman todos los requisitos que el cliente pretende conseguir u obtener de esta metodología y, todos los hitos o todas las paradas que os voy a mostrar a continuación para llevar a cabo el diseño de esta fachada bajo o de la mano de la herramienta de Fusion 360. En la parte inferior, en intercambio de información, están los documentos que se intercambian, en este caso el documento NFB con extensión FBX, que se exporta de Revit a Fusion 360 y todos los documentos que se generan a lo largo del proceso. Como os digo, el uso del diseño generativo sería uno de los requisitos y en este caso se tiene que plasmar en el plan de ejecución BIM. Uno también de los apartados que hay que desarrollar y plantear desde el inicio en el plan de ejecución BIM es qué software o qué herramientas se van a emplear. En este caso, habría que especificar que para este uso en concreto, el diseño generativo se va a emplear herramienta Fusion 360 Autodesk. Ya lo establecería el cliente en los requisitos y en el plan de ejecución BIM, el BIM Manager debe plasmarlo y desarrollarlo y dar coherencia en todo el documento a ese uso en cuestión, de manera que se cumplan los requisitos que establece el cliente. Por último, sobre el flujograma, contaros, tal y como muestro, que se trata de un flujo de trabajo que permite
trazar un camino de igualdad, es decir, si de primera no se obtiene la opción de diseño deseada, se pueden volver a configurar todos estos parámetros o lo que sea necesario para llegar a la opción de diseño deseada, hasta llegar al final del proceso. Ahora sí, comenzamos a sumergirnos de lleno en la herramienta y como primera parada del proceso, como veis, se trata de exportar. Estoy trabajando desde Revit y necesito formatos que sean compatibles con Fusion 360. En este caso, he optado por FBX. Estos entregables, que aparecen en intercambio de información, deberán plasmarse en el listado de entregables del plan de ejecución BIM. Así que, como primer entregable, ya aparecería este documento que, como os digo, desde Revit he podido generar. En esta primera vista simplemente os muestro el diseño de partida de Toyo Ito y lo que quiero es generar un documento, es decir, una vista que me dé soporte al trabajo en Fusion 360 para poder crear las distintas alternativas de diseño. Como veis, he ocultado la piel y me interesa trabajar con esta vista, muy importante con la vista activada, que quiero exportar desde archivo, en exportar. Los formatos compatibles con Revit serían formatos CAD o, como os he dicho, FBX. Selecciono FBX y simplemente se trata de guardar en la ruta de vuestro equipo, la ruta que deseéis en vuestro equipo, para desde Fusion 360 abrir el archivo. Lo único que tendréis que hacer es abrir o buscar donde tenéis alojado vuestro archivo, seleccionarlo y abrir. En este caso, si os parece, voy a cerrar el cuadro de diálogo, ya que lo tengo cargado, y aprovecho que me encuentro en el campo diseño de Fusion 360 para contaros algunas herramientas que os pueden ser de utilidad. Como veis, Fusion 360 cuenta con todos estos campos de trabajo. Principalmente vamos a apoyarnos en diseño generativo, pero como os digo, habrá herramientas que os puedan ser de utilidad de cara a preparar el modelo y trabajar desde el campo de diseño generativo. De antemano os cuento que los elementos por defecto, cuando los importéis desde Revit, aparecerán como mallas. Estas mallas o las mallas con las que queráis trabajar en diseño generativo deberéis de convertirlas a sólido. Para ello, antes de nada os muestro desde el navegador que todos los cuerpos ya se han convertido a sólido. Pero si quisiera, por ejemplo, trabajar con este elemento, voy a mostraroslo, tendría que de antemano, por un lado, solucionar este aviso y cuando lo haya solucionado, convertir la malla a sólido. Y os aconsejo que, por la complejidad de esta malla, antes de nada os aconsejo reducir la malla, simplificarla un poquito más. Así que, como primer paso, seleccionar el aviso y ya me está diciendo Fusion que debo repararla. Es decir, debo coser y eliminar y aceptando ya ha desaparecido el aviso. Esta herramienta también la podéis encontrar desde la ficha malla, grupo preparar, en reparar. Como os he mostrado, aparecen estas acciones, coser y eliminar, pero también podréis cerrar agujeros, ajustar, etc. En este caso, como os digo, ya estaría resuelto. Antes de convertir a sólido esta malla, como os comentaba, también desde la ficha malla, grupo modificar, podréis reducir la malla, reducir el número de caras para que Fusion pueda trabajar con mayor agilidad. Así que seleccionando para el tipo total de caras, tipo de remallado uniforme y reduciendo, como os digo, desde aquí el número de caras, por ejemplo,
a 7458 y aceptando, ya podría trabajar Fusion con mayor agilidad y ahora sí, seleccionando el elemento, modificar o convertir la malla a sólido. Aceptando los cambios. Ya he convertido, como veis, el elemento a sólido. Lo dicho, si quisiera trabajar con este elemento desde diseño generativo, ya podría hacerlo, puesto que ya lo he convertido a sólido. En este caso, no me interesa, sigo ocultándolo y os sigo contando. Volviendo de nuevo al flujograma, una vez exportado el archivo a Fusion, pasaríamos a crear el estudio generativo desde el campo de diseño generativo. A la hora de crear el estudio, el programa te ofrece dos alternativas. La primera, partir de un componente estructural, generando alternativas más eficientes, con mejor rendimiento, más ligeras, conocidos los requisitos geométricos, de fabricación, de rendimiento, entre otros. La segunda opción se trata de, ofrece o genera una ruta de flujo optimizada para la pérdida de carga, de nuevo basándose en los requisitos de rendimiento geométricos. Los resultados que se obtienen, de nuevo, son también más eficientes, con mejor rendimiento y, como digo, un uso más eficiente de la energía. En este caso partimos de un componente estructural, Se crearía un nuevo estudio. En este caso voy a cerrar de nuevo el cuadro de diálogo, puesto que ya lo he creado. Y aprovecho para mostraros la interfaz del programa desde el campo de diseño generativo. Algunas herramientas os sonarán de otros programas de Autodesk, como puede ser Revit, el uso del ViewCube para seleccionar la perspectiva que más os interese a la hora de trabajar. Estas herramientas de la parte inferior para activar la rejilla de esbozo, que sea visible, incluso parametrizarla. Y voy a ocultarla. Modificar el estilo visual, entre otros. Si quisierais ocultar aristas con un sombreado, muy parecido también a la configuración de Revit. Ajustar la visibilidad o el modelo en pantalla, orbital, etc. El navegador también muy similar al navegador de proyectos de Revit. Desde aquí se puede configurar las unidades. Incluso seleccionar o guardar las vistas que más os interesen, activar o desactivar el origen de coordenadas, mostrando también los planos. En este caso voy a desactivarla para trabajar más cómodamente. Visibilizar, incluso trabajar desde aquí con los cuerpos del modelo. Y bueno, en esta parte del navegador aparecen las configuraciones que ahora os iré mostrando del modelo, y también se pueden editar desde cada uno de los parámetros. Voy a replegarlo todo y os sigo contando. Al activar la guía, el programa ofrece una serie de recomendaciones que pueden ser útiles de cara a la configuración del modelo. De cara a empezar a trabajar con él, ofrece una serie de directrices y, como os digo, de recomendaciones. En este caso voy a cerrarla y ya de nuevo, volviendo al flujograma, pasaríamos a editar el modelo apoyándonos en el plugin 3D Voronoi Studio de Fusion. De nuevo, desde el campo de trabajo de diseño generativo y a través de la herramienta Editar Modelo, el programa te permite modificar, eliminando, creando nuevos cuerpos que puedan dar soporte al diseño generativo. En este caso, he partido de cero creando todos estos elementos desde esta herramienta con las herramientas que ofrece el grupo Crear.
creando bocetos, con la herramienta extruir. Como te digo, he creado todas estas masas que os comentaré en base a que las he creado para, como os decía, darle soporte al diseño generativo. Incluso esta masa de aquí. Desde Revit y desde esta vista os comento que dos de las masas simularían la continuación o la prolongación de este muro y de este muro de aquí para delimitar la creación de la piel de la fachada. Visto en planta, también he creado una masa que simula el contorno de este voladizo y otro cuerpo creado en la cara exterior de la fachada que configuraré como geometría de obstáculo de manera que el programa entienda que en esta zona no me tiene que generar masa, ya que sí que me tengo que apoyar en estas prolongaciones para decirle a Fusion que genere desde este plano hasta este plano toda la piel, pero sin generarme masa por la cara exterior. Así que, volviendo de nuevo a Fusion, os cuento cómo generar este elemento apoyándonos en el plugin 3D Voronoi Studio, pero para ello tenemos que hacerlo desde el campo de diseño. Desde el grupo de herramientas Utilidades podréis encontrar el plugin que nos servirá de apoyo para el diseño de la piel de nuestra fachada. Este plugin lo que nos permitirá será dividir la superficie en polígonos. Para ello, si recordáis, había creado este cuerpo la piel de la fachada y empleando de apoyo este sólido que he creado, proyectaré el diseño de la fachada para poder extruirlo a la piel de la fachada, ya que es una superficie muy compleja y de primera al programa le va a costar proyectar el diseño. Así que proyectando, como os digo, el diseño que genere con 3D Voronoi, me valdrá de apoyo para poder extruirlo y tener el diseño ya definitivo en la fachada. Os muestro un ejemplo. Antes de nada voy a seleccionar el cuerpo sobre el que voy a proyectar el diseño y mediante estas pestañas iré configurando el diseño mediante, por ejemplo, las divisiones que quiero obtener, la distribución de los polígonos. Como veis, cada puntito sería un polígono. Imaginaos que quisiera esta distribución. En esta pestaña, si quiero que corte a fachada, como es el caso, y la separación entre huecos. Generaría una vista preliminar antes de confirmar el diseño. Y si lo diera por bueno, simplemente tendría que seleccionar Build y extruir cada uno de los polígonos en la piel de la fachada. Mediante esta herramienta de sólido, simplemente extruir todos los polígonos en la fachada cortando a fachada. Voy a cancelar para mostraros cómo quedaría el diseño definitivo. Y os muestro también otra opción de diseño, que si os fijáis se muestran los ángulos más suavizados de todos los polígonos, y para obtenerlos me he apoyado en las herramientas del grupo Maya, desde modificar, en esta herramienta. Ahora, volviendo de nuevo al flujograma, pasaríamos a empezar a configurar la geometría del
de los elementos de los cuerpos que hemos planteado en el campo de diseño generativo. Así que volviendo a Fusion y finalizando la edición del modelo, pasaríamos a trabajar con el grupo de herramientas Espacio de Diseño. Como primera parada, le diremos al programa sobre qué cuerpos queremos que nos conserve la geometría. Al seleccionar la herramienta, yo ya los tengo seleccionados, lo único que hay que hacer es simplemente seleccionar el cuerpo sobre el que queremos que nos conserve la geometría. Como veis, he seleccionado las prolongaciones de los muros, el cuerpo del voladizo y la piel de la fachada, también los anclajes. Como os decía, desde esta parte del navegador, en el estudio 1, componentes estructurales, aquí también podéis ver qué cuerpos se han seleccionado. Una vez seleccionados todos los cuerpos sobre los que quiero que conserve la geometría, le diré al programa qué geometría quiero que sea de obstáculo. Es decir, como os comentaba al inicio, esta geometría de obstáculo le va a indicar al programa que no me genere masa en esta zona. Y muy importante, a la hora de seleccionar la geometría de obstáculo, debéis tener en cuenta que debe haber siempre una línea de división clara entre las geometrías de conservación. En el caso de que la geometría de obstáculo obstaculizara la línea de división que os comento, Fusion, desde comprobación previa, avisaría con un aviso en rojo que no se podría generar el diseño. Así que habría que revisarlo desde edición de modelo para que no suceda. Así que, como os he comentado, desde el navegador, en geometría de obstáculo podéis ver, seleccionando el cuerpo, qué geometría se han seleccionado como geometría de obstáculo e incluso editarlas. Otra de las herramientas que nos ofrece el programa dentro del grupo Espacio de Diseño es, por ejemplo, la de seleccionar una forma inicial. En el caso de que tuviéramos una geometría totalmente ya modelada, podríamos insertarla en el programa e indicarle a Fusion 360 que nos genere todas las alternativas de diseño a partir de esa forma inicial. Para que no nos muestre ningún aviso y podamos generar las alternativas de diseño sin problema, tendremos que tener en cuenta la consideración de que esa forma inicial debe estar en contacto con todas las geometrías que he seleccionado o que hemos seleccionado como geometrías conservadas. Como no es el caso, no he seleccionado ninguna. Contaros que también existe la posibilidad, mediante un plano de simetría, de generar alternativas de diseño simétricas a la que estoy planteando. Es decir, mediante la edición de modelo, desde el grupo construir, crear el plano de simetría y una vez creado el plano de simetría, finalizar edición y así poder insertar ese plano que hemos creado en el modelo de manera que el programa pueda generar alternativas simétricas a la que estamos planteando. En cuanto al desfase de obstáculo, se trata de la posibilidad de generar un desfase, es decir, de aumentar de tamaño la geometría que hemos seleccionado como geometría de obstáculo, simplemente introduciendo el valor y aceptando. En este caso no nos interesa, pero como comento, se trata de la posibilidad de aumentar de tamaño la geometría, sin afectar al volumen o a la geometría total del modelo. En este caso, como os comento, voy a cancelar y volviendo al flujograma, ya estaríamos en esta fase, en este hito, donde vamos a aplicar una serie de restricciones estructurales al modelo y asignar las cargas estructurales también. Así que, volviendo al diseño generativo, comenzaría a trabajar con el grupo de herramientas condiciones de diseño, donde es obligatorio para que el programa pueda generar las diferentes alternativas de diseño, configurar tanto las restricciones estructurales como las cargas. El resto
no es obligatorio, pero imprescindible estos dos, digamos, estos dos hitos, por así decirlo, deben configurarse o deben tenerse en cuenta a la hora de generar las distintas alternativas de diseño. Así que, en cuanto a las restricciones estructurales, se trata de seleccionar aquellos elementos que no quiero que se deformen, es decir, que la geometría no se deforme en el resultado final. Se puede seleccionar o bien vértices, caras o incluso aristas. En este caso he seleccionado las caras exteriores e interiores de estos cuerpos, tanto este como este de aquí. De nuevo, desde el navegador podéis revisar o podéis ir comprobando todas las restricciones que se han establecido, editarlas. En este caso voy a cancelar puesto que ya están configuradas. Y sobre las cargas estructurales se trata, como podéis ver, de asignar todas las cargas que preveo en el modelo. Es decir, las flechitas azules son las que he configurado. La amarilla ya viene por defecto en el programa, se trata de la gravedad, así que no habría que modificar nada. Pero como os digo, todas las cargas que considero que puedan afectar al modelo, las configuro, como es el caso del peso propio, el viento, las reacciones de los anclajes. De nuevo se puede seleccionar, o bien, imaginaos que quisiera seleccionar, voy a hacer un poquito de zoom, esta cara, quisiera asignarle una carga, puedo modificar la dirección, incluso el ángulo, asignarle una magnitud y cuando lo tenga asignado, aceptar. Voy a cancelar en este caso y volver. Volviendo al grupo de herramientas condiciones de diseño, si selecciono esta opción, atributos de caso de carga, como podéis ver, os muestra un resumen de todas las cargas asignadas, la gravedad, que ya viene por defecto, como os comentaba, el resto de fuerzas que se han configurado, incluso las restricciones que se han asignado. De nuevo, desde el navegador, en el desplegable de cargas, podéis ver todas las cargas que se han ido configurando. Se pueden desactivar para que no influya en el modelo final, es decir, en el diseño final o en las alternativas de diseño que genere el programa, e incluso editarlas. Una vez configuradas las condiciones de diseño del modelo, estaríamos ya en esta parte del flujograma, en este hito, y ahora debemos establecer una serie de objetivos que queremos conseguir de nuestro diseño y también las condiciones de fabricación. Es decir, pasaríamos a configurar las normas de diseño del modelo. Como primera parada, el programa ofrece la posibilidad de establecer una serie de objetivos. Es decir, ¿qué quiero conseguir de mi diseño final? Si quiero conseguir un diseño más liviano, o si lo que quiero es maximizar la rigidez, es decir, conferirle más rigidez al diseño final. Habría que establecer una serie de parámetros, siendo estos opcionales. En este caso lo que quiero es que mi diseño sea lo más liviano posible. En cuanto a las restricciones de fabricación, el programa lo que me ofrece es la posibilidad de seleccionar qué proceso de fabricación quiero para mi diseño. Esta opción sin restricciones me permite comparar con el resto de los procesos, o mejor dicho, de los otros métodos de fabricación, comparar, evaluar los resultados, comparándolos, como digo, con el resto de procesos de fabricación. Esta opción está orientada
a la impresión 3D. Como sabéis, el proceso de fabricación aditivo se trata de ir añadiendo capas de materiales como os comento, está relacionada con la impresión 3D. Desde aquí se pueden asignar los parámetros y bueno, otros tipos de fabricación que ofrece Fusion 360. De nuevo, desde el navegador podéis ir revisando todos los parámetros que se han ido estableciendo en cuanto a objetivos y fabricación se refiere. Y ahora ya volviendo de nuevo al flujograma, y si os fijáis, ya hemos recorrido toda esta parte del proceso y nos encontramos aquí. Antes de generar el estudio, debemos asignar los materiales que queremos para nuestro diseño. Tener en cuenta que por cada material que asignemos al diseño, Fusion generará una alternativa diferente de diseño. Así que, volviendo al modelo, desde el grupo de herramientas materiales, en materiales del estudio, seleccionando el método de fabricación, yo ya los tengo asignados, pero como veis, Fusion tiene una biblioteca o ofrece una biblioteca de materiales muy similar a otros programas de Autodesk, como puede ser Revit, y por grupo o por tipo de material ofrece una serie, como os digo, de materiales. Simplemente se tratará de arrastrar el material a esta ventana para que Fusion lo incluya dentro del estudio. Voy a cerrar y os voy a mostrar una herramienta que puede ser muy útil a la hora de configurar los materiales. Dentro de administrar materiales físicos, como veis, podéis, seleccionando por ejemplo este material, acero, clicando en el lápiz, podéis ver cómo cada uno de los materiales tiene una serie de propiedades en cuanto a identidad, apariencia, propiedades físicas se refiere, que se pueden editar. También se puede duplicar a partir de materiales existentes y, como os digo, podéis editar aquellos materiales que os interesen para vuestro estudio. Voy a cancelar. Y como os comentaba, el asignar materiales es el paso previo de cara a generar el estudio. Y ahora sí, ya estaríamos en la fase final del proceso. Una vez configurados todos los parámetros y restricciones del modelo, pasaríamos a realizar una comprobación previa de cara a subsanar las posibles incidencias que pudiera plantearnos Fusion previas a generar las alternativas de diseño. Y de la misma manera, la herramienta previsualizar nos avisará de algún posible error o posible problema que mediante la comprobación previa no hayamos podido detectar. Así que, como os comento, dentro del grupo de herramientas generar, como decía, como primera parada es recomendable realizar una comprobación previa del modelo, ya que como veis depende de la naturaleza del aviso, es decir, si es de color rojo, no se puede generar resultados. Habría que revisar cualquier parámetro relacionado con el aviso que muestre Fusion. En caso de ser naranja o verde, simplemente puede tratarse de recomendaciones sin más, pero sí se podría proceder a generar el modelo. Si clico sobre comprobación previa, podréis ver que Fusion avisa sobre que la geometría del estudio puede ser demasiado grande para imprimirlo en 3D. Este aviso es muy común, así que simplemente obviarlo sin más. Y ahora sí, como segunda parada, previsualizar el modelo es aconsejable clicando sobre la herramienta. Tarda un poquito en arrancar
porque pesa mucho el modelo. Como veis, el programa ya está comenzando a realizar una vista preliminar del modelo, del diseño. Como es un proceso que tarda varios minutos, voy a detenerlo. En este caso, puede ser que surja algún aviso antes de generar el diseño y que no nos haya mostrado antes en la comprobación previa. Así que también sería un paso recomendable, ya que se puede ver, cuando termina el proceso, se puede visualizar cómo ha generado Fusion el diseño. Ahora sí, estaremos en la última parte o en la última fase del proceso, donde a la hora de generar, si a la hora de generar nuestro diseño damos u obtenemos la opción buscada, la daríamos por válida exportando el archivo, en este caso a Revit, y en caso de no obtener la opción buscada, podríamos desandar los pasos, parametrizando o configurando de nuevo los parámetros hasta llegar a la opción deseada. Así que, de nuevo, desde el grupo de herramientas generar, en la herramienta generar, lo único que tendríamos que hacer es, con el estudio seleccionado, clicar en generar un estudio. Como es un proceso que dura unos minutos y no nos daría tiempo a mostrarlo, comentaros lo siguiente. Voy a cerrar, si os parece. Fusion trabaja en la nube, así que cuando estéis generando el estudio, desde el centro de notificaciones, os mostrará el estado de cada uno de vuestros estudios. Y desde explorar también podréis consultar el estado de vuestros estudios. Así que, como os decía, ya estamos en la fase final del proceso, donde se han generado una serie de diseños. En caso de darlos por válidos, como os he comentado, lo exportaríamos en este caso a Revit. Y en caso de no dar con el diseño deseado, simplemente se trataría de configurar algunos de los parámetros hasta llegar al diseño deseado. Así que si os parece, os voy a mostrar unos ejemplos que Fusion ha generado a partir de la piel de la fachada, como veis sin huecos, y hay varias formas de que muestre los resultados. En este caso podéis visualizar las propiedades de cada uno de los diseños, datos de trazado de dispersión, lo que pasa es que tarda un poquito en cargar para cada uno de los parámetros. Incluso permite exportar los resultados a Excel. Se puede crear un diseño o modificar el diseño del resultado que más nos encaje, también en formato o en diseño de malla. Ahora sí, en el caso de que diéramos por bueno el resultado, ya solo nos quedaría exportar, en este caso formato FBX, a Revit. Imaginad que ya tenemos la opción de diseño deseada y queremos exportarla. Así que lo único que tendremos que hacer es, desde archivo, exportar, y si esta fuera nuestra opción de diseño elegida, se podría exportar, como os he comentado, en FBX o DWG. En este caso seleccionamos FBX. Simplemente clicando en exportar, voy a cerrar, que yo ya lo he generado. Podríamos, como os comento, seleccionar o exportar la opción de diseño deseada. Lo mismo si fuera esta, la que queremos para nuestro modelo final. Se trataría de andar exactamente los mismos pasos. Así que os muestro en Revit cómo quedarían ya los archivos ya insertados en el modelo. En el caso de la primera opción de la piel de la fachada, para la piel de la fachada. Y la siguiente opción que os he mostrado con la opción de suavizado para los polígonos generados con Voronoi. Así que como veis,
Ya hemos llegado al final del proceso y, como veis, los pasos a seguir son sencillos. En poco tiempo se puede configurar un modelo para generar diseño, optimizando en tiempo y en recursos hasta llegar a la solución definitiva.